Hola, muy buenas tardes, muy buenos días en México, buenas tardes en Reino Unido. Mi nombre es Ana Elena González Treviño y tengo el gusto de saludarlos desde el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido para esta sesión del Seminario de Estudiantes Mexicanos que organizamos en colaboración con la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en Reino Unido, que es la MEXOC, y es un gran gusto para nosotros brindar esta plataforma para la divulgación de los trabajos de investigación de los estudiantes mexicanos. Nos acompaña la presidenta de la MEXOC UK, que es Mariana de Lucio, a quien cedo la palabra para dar palabras de bienvenida. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, doctora. Igual, en nombre de la Sociedad Mexicana de Estudiantes en el Reino Unido, les doy la más cordial bienvenida. Nos encanta colaborar precisamente con UNAM UK en este tipo de ponencias. Antes de dar la palabra a la ponente del día de hoy, me gustaría darle un espacio a Abel Villa de Ubícate para que nos cuentes sobre esta organización que es interesantísima. Tienes la palabra, Abel. Muchísimas gracias, Mariana. Muy buenos días y buenas tardes a todas y a todos. Me presento, soy Abel Villa, mexicano residente en el Reino Unido y formo parte del equipo de Ubícate. Si me permiten rápidamente compartirles un poco de lo que es Ubícate y qué somos. Ubícate básicamente es una comunidad digital de latinos. Somos un poco más de 600 latinas y latinos que estamos inscritos en esta comunidad digital y el objetivo es básicamente que podamos conectar entre todas y todos con nuestras diferentes culturas, bagajes e intereses. Como podrán ver, es muy fácil. Una de las virtudes que tiene la plataforma es que ustedes pueden rápidamente ubicar otras y otros latinos que están alrededor. Si abren su cuenta va a ser muy fácil, no toma más de 5 minutos, son unos pasos muy sencillos y automáticamente al ustedes proveer de la información les va a dar una ubicación a los alrededores de donde están ustedes. Jamás va a poder la plataforma ubicarlos exactamente, ni tampoco las personas que pueden ver, pero lo que sí permite es ver quiénes están a nuestro alrededor, qué tan cerca estamos. Obviamente aquí estamos una comunidad latina, una comunidad de mexicanos en particular aquí en este espacio, donde pues venimos a lo mejor por un año, una maestría o un doctorado por más de 4 años, y en ese sentido siempre queremos estar cerca o sentirnos un poco cerca de nuestro retoño y Ubícate es lo que nos permite. Asimismo, básicamente tenemos también una serie de servicios donde distintas personas pueden ofertar una diversidad de servicios, como por ejemplo asesoría legal, así como también comida. Entonces, para aquellas y aquellos que tenemos un poquito de extrañar nuestro retoño, pues aquí tenemos una posibilidad de sentirnos un poquito más cerca. Y finalmente, quiero compartirles que muy pronto les voy a compartir también nuestras redes sociales, otras redes sociales. Vamos a estar dando un anuncio muy interesante de una transformación que va a tener nuestra comunidad digital. Y bueno, pues agradecer a la MEXO y a a la MEXO UK y a la UNAM este espacio. Muchísimas gracias y esperamos verlo en nuestra comunidad digital. Muchísimas gracias, Abel, y esperamos con ansias la noticia del cambio que tendrán en su plataforma. Bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría darle la bienvenida a Yania Márquez López, quien hoy nos estará hablando de la exclusión a la conexión, el poder transformador del storytelling. Bueno, Yania es una viajera mexicana que cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Marketing en la UNAM. Tras su trayectoria académica, se convirtió en docente, impartiendo materias como marketing, movimientos sociales y marketing internacional. Explorando su pasión por el turismo sostenible, amplió sus estudios en la Universidad de Buenos Aires y cruzó fronteras estudiando en la Universidad de Sydney y explorando Asia. Posteriormente obtuvo una maestría en prácticas de medios digitales para activismo y cambio social en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Con más de 5 años de experiencia en comunicación financiera, marketing, capacitación mediática, investigación de mercado, publicidad y relaciones públicas, Yania ha colaborado con destacadas corporaciones como Citibank, LLYC y American Express. Su cartera de clientes abarca individuos como Juan López Dóriga Pérez, el embajador de España en México, y distintas empresas como Gruma, GNP, Cemex, Bimbo, HSBC, Bank of America, P&G, Aeroméxico, entre otras. Habiendo recorrido 5 continentes, reconoció la naturaleza universal de los problemas sociales. Comprometida con comunicar causas para el cambio social,
Jania emprendió un viaje cinematográfico, produciendo, dirigiendo, filmando y editando el aclamado documental Being Rethink Disability. El documental se estrenó en The Comedia Brighton en diciembre de 2021, obteniendo un reconocimiento en el Brighton Festival y Artist Open Houses en 2022. Sin mayor preámbulo, Jania, más que bienvenida y el micrófono es tuyo. Jania, si pudieras activar tu audio. Listo, ¿me escuchan? Sí, perfectísimo. Muchas gracias y ya vemos tu pantalla. Súper, gracias. Decía que muchas gracias por la presentación y gracias a todos por estar aquí. Bueno, creo que esa presentación explica bastante bien, porque yo decía, bueno, van a pensar quién soy yo para hablar de storytelling, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. El tema es, bueno, de la exclusión a la conexión y cómo se puede usar el storytelling para cambio social y para crear mensajes significativos, ¿no? Y entender un poquito más de este tema también es un poco mi tarea el día de hoy, para que se lleven algo a su casa, en especial si hay gente que está trabajando en comunicaciones o que a veces tiene este tema de cómo hacer la comunicación un poco más sustentable. Entonces, eso a la par de contarles también un poquito cómo fue mi experiencia con este film y por qué fue importante para poder hablar del storytelling para crear mensajes significativos. Bueno, entonces empiezo con esta frase que me gusta muchísimo, que es: el universo está hecho de historias, no de átomos. Y creo que lo que quiero decir con esto es, todos tenemos una historia que decir, al mismo tiempo nosotros somos una historia. Y aquí puse una frase que no le escribí a Arjona, le escribí yo, tratando de resumir un poquito el mensaje principal que quiero que se lleven de esta plática. Y bueno, es: las historias suelen ser contadas por quienes han triunfado, dando lugar a finales felices en la mayoría de los relatos históricos. Sin embargo, no todas las historias concluyen de manera positiva, e incluso hay relatos de nuestra historia que aún no han llegado a su fin. Lo que quiero decir con esto es empezar a explicar cómo nuestra mente también se engancha con las historias y hay veces que solito se crea el final sin que eso ya haya existido per se. Entonces, bueno, el storytelling también no solo es un proceso, se trata también de empoderar a la audiencia y empoderar el canal, no solamente es compartir información. Creo que eso es lo básico para ir entendiendo storytelling. Y bueno, aquí les comparto un poquito que, bueno, está comprobado que nosotros tendemos a olvidar listas y puntos clave. La forma en la que nuestra mente realmente asimila es recordando las historias. Y nada más rápidamente hagamos un ejercicio. Acuérdense algún día que estuvieron en clase y estaban anotando lo que estaba en el pizarrón, pero fue el mismo día que llegó su mejor amigo o mejor amiga y les contó algo que, no sé, algo chistoso o algo trágico, lo que sea. Y es más probable que se acuerden más de eso que de lo que estaban escribiendo en sí. Y es porque nuestra mente así es. Sí, o sea, a la gente que le encanta el chisme, ¿no? También, bueno, pues porque son historias y nos enganchamos con las historias. Y en estos dos libros que pongo aquí, el primero, Blink, habla un poquito sobre las decisiones, incluso aquellas más importantes que hacemos en nuestra vida. Tendemos a pensar que tomamos nuestro tiempo y que fue un proceso y que vimos las alternativas y todo. Si bien eso nos da tranquilidad mental, está comprobado que esa decisión estuvo tomada desde los primeros 60 segundos de la interacción con la situación que quisieras decidir, ¿no? Y al mismo tiempo, en el libro de Blink of an Eye, explica yo un poquito más de la industria cinematográfica, por qué es tan importante el storytelling en una película, porque al final de una película, o en mi caso documentales, es eso, son montajes de realidad acomodados para crear una historia. Y para esto uno tiene que ser muy cuidadoso porque los mensajes se pueden, eh, se pueden ver influenciados por el contexto y por el conocimiento que esa mente ya tiene. Entonces lo que quiero dividir aquí un poquito es que
el storytelling va muy ligado con estos dos temas, que uno son los instintos que tenemos como seres humanos, que al final del día somos una especie más, somos un animal más, y hay decisiones y hay cuestiones en nuestro sistema mental y físico que van a responder primeramente a ciertos instintos, y por otro lado nuestra mente ya está no programada, pero sistemáticamente ya tiene su manera de asimilar, y esto viene del contexto de la persona en la que creció, la educación, la familia, los estereotipos, etcétera. Entonces, en el tema comunicación y en el tema storytelling, tenemos que buscar el balance entre estos dos. Entonces, aquí me adentro ya explicando qué es storytelling. Bueno, pues el storytelling, tal cual me permito leerlo aquí, es el arte de contar historias de manera envolvente y significativa, capturando la atención del espectador a través de la narrativa. Y aquí les quise resumir, ahora sí que súper fácil, en cinco puntos, cómo se puede crear un storytelling. Tanto para una presentación de negocios, como para un date, o para una presentación en la escuela, o si están organizando algún tema social. El storytelling se puede utilizar en cualquier contexto y solo pueden seguir estos 5 pasos, que empieza con el érase una vez. ¿Cuál era el contexto? No era hace una vez esto, se solía hacer esto. Paso número 3, entonces un día algo cambió, hubo un suceso que las cosas cambiaron. Punto número 4, entonces se hizo esto, ¿qué fue lo que cambió? Y el último final, bueno, el resultado, y ahí se destaca la solución. Para ejemplificar esto, uno de mis clientes es Morfit Kappa, especialistas en corrugados. Muy vagamente voy a dar un ejemplo. Bueno, era hace una vez, la industria utilizaba mucho plástico y solían utilizar todos los embalajes, y esto con plástico, ¿no? Se pensaba que era el material más resistente. Entonces, un día se dieron cuenta que el cartón podría ser una alternativa muy sustentable y también resistente. Entonces empezaron a impulsar esto, y el resultado es que el día de hoy las industrias y las empresas tienen acceso a procesos de embalajes más sustentables e incluso más económicos, ¿no? Entonces, eso solamente es un vago ejemplo de cómo se pueden usar estos 5 puntos. Y bueno, al final del día, ¿cuál es la relación entre el storytelling y el hacer documentales, ¿no? Bueno, pues esto radica en la habilidad de narrar hechos reales de una forma cautivadora, fusionando la verdad factual con la maestría de la narrativa para crear impactantes resultados. Aquí es muy importante mencionar que el hacer documentales no solo es grabar lo que está sucediendo, porque también está comprobado que incluso una fotografía lleva la influencia de la persona que la está tomando. Entonces, la persona que está tratando de relatar la historia, como lo dije en la primera frase con la que abrí la plática, tiene que tener un entendimiento y una visión un tanto neutral, pero informada de las situaciones que está creando el contenido. Y más adelante voy a entrar un poquito a cómo se logra esa fusión, ¿no? ¿Por qué necesitamos storytelling? Bueno, pues lo necesitamos para promover el cambio social, lo necesitamos para comunicar el contexto, y creo que lo más importante es que lo necesitamos para conectar. Y bueno, aquí quise poner primero un ejercicio con lo de las casas. Quiero que se imaginen por un momento cómo era cuando estaban en la primaria y dibujaban su casa. Y yo estoy segura que muchos van a familiarizarse más con la casa que está arriba, ¿no? El solecito, la ventana ahí como que medio persinada con una cruz, el perro, las nubes, el árbol. Y lo más importante es la chimenea. Eh, Igual y me equivoco, pero podría decir que la gran mayoría de los aquí presentes, o quienes estén viendo también este contenido, hicieron un dibujo así. El tema es, ¿realmente su casa se veía así? ¿Realmente la casa en el vecindario en el que crecieron se veían así? O sea, había chimeneas. Realmente, o sea, porque Santa Claus entra por la chimenea, no es lo que crecemos pensando, y es precisamente lo que quiero
decir con este punto de las casas? Y creo que el ejemplo podría quedar bastante claro con Navidad y Santa Claus. A ver, no existe, es una historia. ¿Y cuántos años no estuvimos enganchados y internacionalmente todos se volvió una tradición y esto y lo otro, pero al final del día, bueno, es una historia, ¿no? Y se ejemplifica muy, muy fácilmente en algo así como cómo nuestra mente nos hace crear estas realidades por idealizaciones o por cosas que escuchamos o por información que alguien o algo puso a nuestro alcance, ¿no? Y que ahora pues ya está en nuestra mente. Y abajo pues nada más puse un poquito para ejemplificar realmente cómo se ve una casa estándar. Esto lo hice en la ciudad de México, ¿no? Entonces, de este lado, les explico este efecto cinematográfico. En la primer columna pueden ver, está el actor y la imagen, la expresión de él es la misma. O sea, él no se está riendo, o sea, él está solamente serio ahí. Y el ejercicio es para explicar el montaje, es, bueno, está la cara y después está una niña en el ataúd. Y la gente lo primero que relacionaba es, el señor está triste, pero realmente no lo decían tanto por su expresión, sino por el segundo objeto. Cambian el objeto y entonces ahora es el mismo sujeto viendo una sopa. Entonces la gente después pensó, bueno, es que entonces tiene hambre. El tercer ejercicio es, bueno, la misma expresión y aquí está, bueno, observando una mujer bella, ¿no? Y entonces es un, bueno, deseo, o sea, a veces como le gusta. Entonces, con este ejercicio se comprobó que el montaje tiene una gran influencia en la comprensión semántica de lo que aparece. Entonces, por eso es tan importante que los documentales al final, y películas también, incluso las noticias, si lo pensamos así, son montajes de información, son montajes de ya sea videos, ya sea material visual, fotografías, audios, y siempre viene una explicación de alguien y una interpretación de alguien. Y bueno, entonces, realmente cómo se puede entender más de una forma más concreta el vínculo estratégico entre los documentales y el storytelling, ¿no? O la narrativa. Entonces, bueno, para empezar, como trataba de explicarles, la naturaleza fragmentada de la realidad no permite que se represente sin mediación. Como les decía, incluso una fotografía lleva una interpretación, van a decir cómo, porque si la persona que está tomando, o sea, una fotografía tomada de frente o tomada tantito de perfil, puede haber muchísima diferencia en el contexto que está capturando y en los elementos que está incluyendo en el marco visual. Entonces, es muy importante porque recordemos que incluso como seres humanos, incluso antes de hablar y de comunicarnos por medio del lenguaje, era visualmente. Y por eso tenemos más el instinto de entender lo que la persona nos está diciendo por su lenguaje corporal que realmente por lo que nos está diciendo. Y también eso está, bueno, comprobado. Entonces, la realidad no se representa con un orden o estructura. Y por esto, el cineasta o la persona que está haciendo el material tiene que ser muy consciente de acomodar eso lo mejor posible, porque si lo que también quiero hacer muy claro aquí es que claramente la información también puede ser manipulable, ¿no? Y es por eso que tiene que llevar un cierto tema de ética y tiene que llevar un cierto tema de preparación por la persona que lo está haciendo. Bueno, creemos una narrativa para analizar y representar las realidades que encontramos y que formamos parte. Entonces, con esto, lo que quiero explicar es que el documental se describe quizás mejor como un género cinematográfico híbrido en el que se intenta representar lo real, pero de una forma creativa y crítica. O sea bueno, lo sabemos, no es lo mismo National Geographic que Marvel, me explico, pero por alguna razón a veces nos engancha más Marvel y todas estas historias. ¿Por qué? Pues por el storytelling. Así de simple, la única diferencia es
por lo enganchante que puede llegar a ser la historia por medio de los personajes, por medio de los colores, por medio de lo interesante que tiene la historia, pero yo estoy segura que si Marvel creara una película de la independencia mexicana con personajes como Thor, Capitán América y esas cosas, otra cosa sería, ¿no? Acerca de, sí, de la admiración que los niños, sobre todo hoy en día, tienen de esos movimientos que, como lo comenté en la primer frase, a veces se dan por terminados o se dan como, eso ya es historia, la historia ya se quedó atrás, entonces ya, ahora lo actual, y tenemos como una presión de estar actualizados, incluso al ir al cine, ¿cuál es la película más actual? ¿Cuál es lo más actual? Y se nos olvida que la historia no es solo lo que pasó hace 100 años, la historia sigue siendo lo que estamos haciendo hoy en día. Y lo que intento decir con esto es que los documentales, bueno, se vuelven una forma de poner, de conjuntar todo eso y contar nuestra historia, de la que estamos siendo parte, incluso concientizándonos de cosas que aún pueden cambiar. Entonces aquí lo siguiente que les quiero como platicar un poquito es cómo bueno, es conocido que no todos tienen una facilidad para la creatividad o para generar ideas y bueno, todos somos diferentes, tenemos formas de aprender diferente y tenemos formas de expresarnos diferentes y bueno, aquí en 7 pasos explico lo que teóricamente pues bueno es el proceso creativo, que primero viene la preparación, investigas, recopilas información, empiezas a adentrarte en el tema, luego viene el punto número 2, que bueno, es la incubación, este es el periodo de reflexión, la asimilación, y el cerebro empieza a trabajar en esto, aunque sea de manera inconsciente, y eso también pasa de forma hasta natural, por eso a veces hasta soñamos con cosas que estábamos viendo o escuchando o platicando 5 o 10 minutos antes de irnos a dormir, ¿no? El número 3 es la iluminación. Cuando después, así de la nada, un día, no sé, lavando trastes, viene el momento, ajá, de, es esto, ¿no? Sabía, lo tenía, o esto, va por aquí. Y entonces ahí viene la evaluación. Entonces ya que tienes tu momento, ajá, viene el paso número 4, lo analizas, lo evalúas de una forma crítica, realmente empiezas a examinar la vialidad de esta idea que estás cocinando en tu mente, ¿no? Y luego viene la elaboración, ya no empiezas a desarrollar, redefines la idea, transformas un poco el concepto, lo verificas, o sea, que realmente, o sea, ya tangiblemente y tácticamente, qué es lo que necesitas para finalmente, bueno, comunicarlo, pero ya comunicarlo, o sea, no de, le voy a contar a mi mamá a ver qué piensa, no si es buena idea, eso creo que ya lo hiciste desde la evaluación, en la comunicación ya es un, bueno, aquí ya lo presentamos, producto, estrategia, realmente puede ser lo que sea. Entonces, bueno, estos son los 7 preciosos pasos del proceso creativo, pero la realidad es que el proceso creativo realmente se ve más o menos así. Por lo menos para mí, si puedo compartir abiertamente, yo creo que ninguna de mis creaciones creativas ha sido paso por paso, como lo expliqué anteriormente, que es importante saberlo. Y creo que es importante saber que ese momento, ajá, puede tardar años en llegar, pero que llega y llega en el momento correcto, ¿no? Entonces, bueno, el proceso creativo es diferente para cada persona, pero creo que aquí nada más abriría un pequeño paréntesis para invitarlos a todos a conectar con esa parte creativa y crear. Al final del día, crear es algo muy importante para el ser humano. Y bueno, aquí como lo platicamos al principio, aquí ya quiero adentrarme a contarles cómo fue mi experiencia con este documental y cómo sucedió todo el proceso creativo. Yo fui muy afortunada, y aquí les voy a platicar un poco el contexto. Érase una vez, érase una vez Hania haciendo su maestría en Sussex, y parte de esto era precisamente hacer un documental, un proyecto cinematográfico sobre una situación social. Tuve la fortuna de que la pandemia apenas, o sea, apenas se terminaba el, el encierro, o sea, apenas empezaba a reactivarse la actividad
y la gente con learning difficulties es un grupo vulnerable. Entonces, lo que jugó mucho a mi favor, yo creo, es que de verdad la gente tenía muchas ganas de regresar ya a las actividades, ya volver a tener contacto entre ellos y me abrieron la oportunidad de poder hacer este documental y yo conviví alrededor de casi un año con esta charity. Ellos trabajan y apoyan a gente con autismo y dificultades de aprendizaje diferentes, pero también se abren a cualquier persona que tenga problemas de salud mental, que al día de hoy, bueno, también es un tema muy importante. Bueno, entonces ese fue el Érase una vez. Pasa que después de 6 meses, 6 meses de grabación, y grabación donde la grabación solo era yo, o sea, sin equipo, como lo comenté, no había ni cómo pedir ayuda a alguien más porque las restricciones eran muchas, o sea, en cuanto a contacto social. Entonces era yo cargando todo, haciendo todo, volviéndome loca. Y un tema muy peculiar también fue todos los permisos que se tuvieron que tramitar, porque obviamente no solo es el permiso de la institución y de las personas que van a ser filmadas, también de los tutores, de los familiares, explicarles, presentar mi concepto y sobre todo convencerlos y que les guste, o sea, que lo acepten. Y fue muy gratificante ver que la respuesta siempre fue muy, muy positiva por parte de la familia, de los integrantes, o sea, de verdad se creó un ambiente, ahora sí que de película, ¿no? O sea, todo el mundo era un equipo y fue algo muy bonito. Lo que sucede es que después de 6 meses de grabación, yo ya casi con una hernia en la espalda, mi tutor me dice que no puedo usar ese material porque resulta que por regulaciones internas de la universidad, no podría utilizar audio o imágenes visuales de las personas con las que yo estaba trabajando, lo cual después de ya algunos meses de haber estado compartiendo mi tiempo con ellos, me parece, no, simplemente abiertamente no lo compartí, incluso no lo comparto porque para mí, que creo contenido y que creo mensajes precisamente que pelean contra la exclusión, a mí me pareció un poquito excluyente más que incluyente, sobre todo si ya se trataba de que ya yo tenía todos los permisos. Pero bueno, uh, uno se tiene que adaptar, estas cosas suceden, nos gusten o no, a final del día son reglas y hay que seguirlas. Pero entonces en ese momento yo perdí un poquito como mi conexión con mi proyecto, como que sentí que ya nada más estaba siguiendo pues reglas, como que hubo aquí un momento entre breakdown y lo tengo que terminar, ¿no? Porque pues tengo que terminar mi maestría y todo esto. Y fue un poco decepcionante también comentarle a los participantes que el material que ellos esperaban ver, porque obviamente todo el mundo esperaba ver ya esos resultados, pues no van a poder. Y eso me partió el corazón. Entonces, ya casi hasta el final, a mí mi momento ajá, por eso les decía, llega en el momento correcto, mi momento ajá me llegó justo al final, o sea, mi creatividad me sorprendió mucho porque mi decisión en ese momento fue no tengo mucho tiempo, pero tengo el material y en ese momento le di un gran valor a mi creatividad y dije, lo puedo hacer, voy a hacer 2 documentales, ¿por qué no? Bueno, me dio un burnout, claramente, pero lo logré. Logré hacer 2 documentales y me sorprendí mucho que en el primero, en el que era para la maestría, logré comunicar el mensaje de una forma muy similar, sin utilizar caras, audio, y ahí me apoyé muchísimo precisamente del montaje y de cómo estos pequeños factores pueden contar una historia, incluso sin necesidad de decirlo. Entonces, bueno, ese fue uno. Y a la par yo sentía que yo seguía teniendo esta deuda con la organización por
la hermosa experiencia que me brindaron y por cómo me abrieron muchísimo los ojos, pero también el corazón. Honestamente así fue. Entonces, y más porque desde que empezábamos a firmar todos los permisos, ellos, todo el mundo estaba feliz, o sea, para ellos era una película, ¿no? Y yo era o sea, me hicieron creer, o sea, yo creo que gracias a ellos realmente, no sé ustedes, pero a veces tenemos como esos dobles pensamientos de, ay, no, no es para tanto, ¿no? O sea, yo en ese momento lo veía como nada más como un proyecto escolar y ya, ¿no? En el que tengo que dar mi máximo, pero pues como yo nunca estudié cine y como yo nunca, o sea, me he considerado creativa, pero realmente yo estudié negocios, como le dijeron al principio, luego mercadotecnia y eso, entonces siempre he sido muy creativa y muy visual, mi pasión siempre ha sido la fotografía, pero como que realmente ellos fueron los que me dieron como este impulso de, porque aparte se ponían súper formales, llevaban sus mejores atuendos y su mejor energía para ser parte del proyecto. Yo creo que eso fue gran parte que a mí me motivó para decir, lo tengo que hacer por ellos. Y entonces creo que ahí también para mí es muy significativo compartir esto, que es a veces el compartir un mensaje conlleva sacrificios y conlleva el nivel de involucramiento que tú le puedes dar a ese mensaje. Por ejemplo, hay actores que se someten a dietas muy estrictas para representar un papel, o mismos actores tienen que adentrarse a altos y bajos emocionales muy fuertes precisamente para conectar con el papel, ¿no? Entonces, aquí sí fue un trabajo arduo, pero valió la pena y sobre todo que dentro de esta decisión no solo fue un hago dos videos y ya, esto ya representaba para mí lanzarlo independientemente como cineasta, o sea, lanzarlo ya como esto ya no solo es un proyecto escolar, o sea, esto ya se vuelve, pues sí, o sea, no solo los temas de autoría, sino ya es, ok, vamos a hacerlo, vamos a jugar esto, ¿no? A ver qué sucede. Y bueno, el resultado fue que afortunadamente se creó un mensaje muy bello, lo cual me llevó a dar una TED Talk en la Universidad de Sussex, me llevó a participar en el Brighton Festival como parte del Artist Open Houses. La misma organización creó un pre-screening, crearon todo un evento dentro de la organización para crear un pre-screening antes de que se lanzara oficialmente en el Comedia, que el Comedia es el foro más importante aquí de Brighton. Y bueno, ahí soy yo también dando una pequeña plática antes del documental. Y creo que resaltando un poquito lo de este mensaje, y porque también considero que de alguna forma me volví vocera y quisiera compartírselos, lo bonito de este mensaje fue que en todo mi proceso creativo, yo siempre creo que la audiencia y por eso contaba yo mucho al principio de cómo la mente funciona y las emociones funcionan. Para mí es más importante comunicar al ser humano que solo que decir algo que ya saben. O sea, la audiencia es inteligente y nuestros instintos son más fuertes de los que pensamos. Entonces, para mí fue encontrar esto en el que todos lo iban a entender sin necesidad de que yo dijera la palabra learning difficulties y lo logré. ¿Cómo lo hice? Yéndome a la naturaleza del ser humano, qué es el significado del ser humano. Y bueno, también un poquito entendiendo qué es deficiencias de aprendizaje. Y bueno, me voy a permitir leer la definición tal cual, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Esta es la deficiencia en la estructura o función corporal o mental de una persona. Ejemplos de deficiencia son la pérdida de una extremidad, la pérdida de la visión o la pérdida de la memoria. Limitación de la actividad como dificultad para ver, oír, caminar o resolver problemas. Puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. Aquí quisiera que abiertamente pensaran como cuando lo estaba leyendo o si la leen nuevamente, yo pensé, ay, eso claramente me puede describir a mí, ¿no? O sea, entonces también empecé a dar cuenta de
claramente hay un tema médico, pero también claramente hay un tema de estereotipo gigantesco alrededor del tema. Y pues me di la tarea de tratar de comunicar que también deberíamos volver a definir esto. Y fue por eso que el título de mi documental fue un Rethink Disability. Volvamos a pensar, porque no hace sentido, porque el día de hoy hay demasiada exclusión cuando realmente no hay una razón, o sea, no debería. Entonces, bueno, este mensaje lo creé precisamente contestando a la pregunta del millón: ¿cuál es el significado del ser humano? ¿Qué es lo que nos conecta entre nosotros, seres humanos? ¿Cómo nos comunicamos más allá del lenguaje? Y la respuesta fue el arte. Entonces todo el documental fue un poco enfocado al arte que ellos crean, porque parte de los talleres que ellos tienen son talleres de creación, de dibujo, de baile, de pintura, y obviamente yo siendo parte de esas actividades, pues también lo hacía, y eso fue hermoso, porque también me llevó a conectar muchísimo como con estos recuerdos de, o sea, si es cierto, cuando llegamos a este mundo, todos somos inocentes, todos tenemos una curiosidad gigantesca por los animales, por los dinosaurios, por las formas, los colores, y tenemos muchísimo amor, y eso creo que va cambiando, nos vamos como metiendo en esas estructuras sociales llamados estereotipos, y se nos olvida que en los recreos solamente era convivir y platicar y reír y jugar y, y, y ya, y de pronto hay demasiada división social en las comunidades, y a veces yo pensaba mucho como que la respuesta estaba en un tema muy teórico, en un tema muy en los libros, vamos a ver esto, de dónde viene la exclusión, de dónde viene la desconexión, de dónde viene nuestra desinformación, porque hay gente que pareciera que no puede ser empática con otros, ¿no? Y bueno, realmente en esta experiencia llegué al significado de, pues sería más fácil si todos reconectáramos con esa esencia de solo ser, de solo estar aquí y divertirme. Y muchos días filmando así fue, solo me permití ver y no sobrepensar como, ay, ¿qué debería estar grabando ahorita? Y así, y asado, y simplemente dejarlo ser, y eso creo yo, fue lo que también permitió una convivencia hermosa. O sea, yo creo que sería genial que todos los ambientes laborales fueran así, ¿no? Pero bueno, esa fue un poquito la experiencia con este documental, que recibió un feedback muy bonito. El día que fue presentado, también creo que es importante mencionar aquí que soy la primera mexicana mujer en poder en presentar un contenido en este cine. Um, y bueno, fue un logro muy lindo, y ese día las familias, algunos lloraron y otros se acercaron a agradecerme por haber hecho un mensaje tan inclusivo y hermoso. O sea, creo que logré hacer este mensaje que como esos como películas que te van tocando del corazón y de pronto dices, ya para, ¿no? Ya voy, o sea, no sé, como esa conexión, y creo que eso es lo que más satisfacción me da, porque para mí creo que ese es todo el punto del storytelling: comunicar hacia las emociones, comunicar hacia la audiencia de ser humano que tienes allá. Obviamente las tendencias de consumidores, obviamente las tendencias de, de comportamientos existen, pero existe algo más humano que son las emociones. Y para mí creo que es más valioso tratar de hacer contenido más emocional, también inteligente, pero en el sentido de, pues, pues sí, o sea, no solo creemos contenido por comunicar, creemos contenido para conectar. Y que el día de hoy, por lo que yo también decidí estudiar esta maestría, es porque para mí la clave para el cambio social que tenemos sí, o sea, tenemos que lograr es la comunicación. Es la comunicación, porque incluso en mi propia historia, cuando yo desconocía ciertos temas, no tenía empatía. Entonces, cuando los conocemos, nos involucramos de otra forma. Y hay ciertos temas que no solo se trata de, ok, ahora lo entiendo, sino que se vuelve
una cierta responsabilidad compartir esos mensajes, que creo que el día de hoy están también están empezando a ser una tendencia también con las tendencias sustentables, con las tendencias inclusivas, activistas. Estamos viendo alrededor del mundo muchísimos movimientos que buscan este despertar humano, yo diría. Y bueno, aquí, como también quiero que se lleven algo de esta plática y no solo como mi experiencia, quiero resumir lo mejor que pude 5 puntos de lo que hoy se llamaría pro-social messaging, que es básicamente crear mensajes que comunican o promuevan causas altruistas y por ende estos deben seguir sí o sí principios universales. Entonces, las 5 recomendaciones generales serían estas, pero antes de adentrarme en ellas, también quisiera decirles que depende el contexto, depende de aquello que vas a comunicar, porque claramente puede haber adecuaciones o debe haber adecuaciones, pero para términos de esta plática, me parece que estos 5 puntos lo pueden resumir bastante bien, porque sí hay una diferencia importante entre comunicación, storytelling y precisamente incluir el tema inclusión, cambio social, un poquito más allá de lo informativo, sino crear este engagement, crear este canal de conexión con tu audiencia para poder dejarles algo, o sea, que no solo te consuman ese material y 5 días después se les olvide o solo te recuerden por la tonadita de la canción o el eslogan, sino que realmente sea algo que sea como ese, ¡fum! Esto no lo sabía, pero hace sentido, o sea, sí, o sea, que te ponga a pensar, creo, a pensar, pero por medio de las emociones también. Entonces, bueno, el primero es utiliza la negatividad con moderación e intenta lo mejor posible replantear la situación de forma positiva. Como bien lo dije, hay situaciones en las que no precisamente se puede ser positivo, por ejemplo, en el tema de una guerra, en el tema de tragedias, pero se puede tratar de comunicarlo de una forma positiva. Número 2, utiliza la empatía con lo personal y evita las divisiones, porque esto no es un nosotros contra ellos. Al final, como he tratado de expresarlo, somos una misma especie, ahora sí que somos un equipo. Aquí no se trata de quién tiene la razón o quién sí. Al final del día estamos compartiendo y estamos dando esta información y no se busca una pelea, se busca una reflexión y un cambio. Ese es el fin, ¿no? El número 3 sería celebrar las soluciones, llegando a ellas rápidamente, mostrándolas con claridad y convirtiendo siempre al consumidor o a la audiencia en ese participante que va a terminar siendo el héroe. Entonces, si bien empezamos con la negatividad, o no con la negatividad, pero con los hechos reales, que a veces pueden tener una connotación o una percepción negativa, creo que es una mejor manera de decirlo, vamos sí a mostrarlas, pero se está haciendo esto y se puede hacer más, ¿no? O sea, la solución, eso es lo que... Y si tú formas parte, si tú te unes o si tú cambias esto, hábitos, etcétera, eh, esto puede resultar todavía más positivo, ¿no? Creo que ese es el punto del número 3, conviértete parte de esto porque la verdad es que muchos de los problemas sociales, nosotros somos parte importante de la solución de estos. Entonces sí tenemos cierta responsabilidad. Número 4, simplificar, simplificar, simplificar lo mejor que se pueda. Sobre todo en el tema de informar temas complejos o temas que a lo mejor no toda la gente tiene mucha facilidad para adentrarse en ellos. Siempre tratarlo de simplificar, pero eso no significa ocultar información o dar como la información a medias. Siempre buscar, de acuerdo al criterio de la persona que esté creando el contenido, eh, lo más importante. Número 5, para finalizar, ajustarse a la marca o / empresa. Y si no existe nada que encaje entre el mensaje que quieres crear con tu organización o tu filosofía o esto, tratar de crear uno.
Entonces, si no encaja de forma natural, tratar de que una causa o tratar una historia, buscar esa forma de conectarlos y que sea significativo. Ahora bien, eso me lleva a explicarles estos dos conceptos que también creí muy importante mencionar. El principal es greenwashing, porque creo que también tenemos que tener mucho cuidado hoy en día eh, con la comunicación empresarial vaga o irrelevante de responsabilidad o justicia medioambiental o social. Y eso creo que pasa muchísimo. Quiero ser muy clara también en el hecho de que no todos pueden usar una comunicación sustentable. Un ejemplo muy claro puede ser la industria tabacalera, aunque el día de hoy están haciendo esfuerzos de comunicación para ser muy claros con los consumidores de las consecuencias del consumo, pues ahí hay un tema, ¿no? Que al mismo tiempo es no lo hagas, pero sigue existiendo. Entonces, eh, solamente quiero ser muy clara entre que hay que también diferenciar que pareciera hoy en día todas las empresas tienen el área sustentable y el área de responsabilidad y el área de esto, pero hay que ver bien de dónde viene la raíz, ¿no? Y realmente cuál es el impacto positivo social y qué es lo que está cambiando en la narrativa para prestarle nuestra atención. Y creo que también esto es un llamado a recobrar nuestro poder como audiencia y como consumidores de contenido. Un ejemplo muy sencillo también en nuestras redes sociales, ¿no? El contenido que estamos siguiendo y todo esto también es nuestra decisión. Entonces también sí adentrarnos en comunicación inclusiva, pero ser también asertivos en el tema de poder diferenciar cuando es greenwashing o cuando realmente viene a comunicarme algo que sí están haciendo y que está siendo muy positivo y que hay que sumarnos, ¿no? Y por último, que es lo que me lleva a esto, el activismo del consumidor, ¿no? Que esto no es por privilegiar al consumidor, es simplemente para recordar la responsabilidad que tenemos de nuestro consumo de todo, materiales, pero también contenido, ¿no? Y bueno, aquí también los llevaba a platicar un poquito acerca de la eudomanía, que es la condición del florecimiento humano, de acuerdo con Aristóteles, y que como lo compartí un poquito hace un momento con mi experiencia, esto no es un estado mental, es más bien una sensación de placer, pero no como de felicidad, de me siento feliz, sino conectado con un sentido de propósito y esto se logra por medio de actividades. Hoy en día, y en general yo creo que siempre, pero hoy somos más abiertos a entender que hay una desconexión social importante. No es nuevo que mucha gente se siente perdida en lo que está haciendo en su vida, eh, así haya muchos aspectos en los que están triunfando, siempre hay algo que se siente como que no está embonando con el resto de mi vida. Y eso es, y de nada, después de esta plática ya todos lo van a saber, eso es porque nos desconectamos como sociedad, porque no estamos conectados y precisamente este término, por eso lo quise compartir, nos lleva a recordar que esa forma de conectar es conectando entre nosotros, ¿no? Como sociedad, que creo que también un mensaje importante para llevarnos es qué estamos haciendo hoy para hacer el mundo más inclusivo para otros, ¿no? Que claramente existe exclusión. Aquí, este código QR es el link del sitio web del documental, por si lo quieren ir a ver, es libre, y ahí también van a poder encontrar más información si es que lo quieren visitar de la charity, de todas las actividades que hice ahí. También el pasado septiembre, para apoyarlos y juntar fondos, hice bueno, en bicicleta desde Londres a Brighton, que son alrededor de 55 millas. Y fue muy lindo hacerlo con el propósito de juntar fondos para ellos. Y bueno,
si se quieren involucrar más en actividades, no solo con ellos, pero con otros, ahí está el sitio web, ahí pueden ver el material completo. El documental dura alrededor de 15 minutos, por temas de tiempo, aquí solo corté un pequeño fragmento para mostrarles un poquito cómo fue este mensaje, pero me gustaría invitarlos a que visiten el sitio web. Y bueno, aquí le voy a dar play y lo voy a hacer grande, se puede hacer grande, quiero pensar que sí. Ay Dios, no. Bueno, así lo voy a poner, pero espero lo puedan ver bien. Being human is experiencing ourselves. Being human is feeling the elements. Being human is light and shadow. Being human is movement and calm. Being human is to make mistakes. Being human is swimming in a sea full of emotions. Being everything and nothing. As within, so out. Being human is flow with life. Bueno, y eso es todo por mi parte. Aquí están mis datos de contacto. Si alguien quiere contactar, el código QR los va a llevar directo a mi página personal, que como comentaron al principio, bueno, yo me considero una viajera y en este sitio lo que hago es ayudar a gente que quiera voluntariar o que quiera adentrarse un poquito más en cómo seguir viajando de forma sustentable. Adelante, los invito a que me contacten si así lo desean y muchas gracias por haberse unido a esta plática. Muchísimas gracias, Jaime. Desde acá te mandamos muchos aplausos. De hecho, de todas las reacciones que estamos teniendo en el Zoom. Creo que tenemos nada más unos minutitos para una o dos preguntas. Muchas gracias por tu historia tan inspiradora. Pregunta Okinawa, que muchas gracias. ¿Cómo hacer participar a la audiencia una vez que conecta con la historia, aunque no sea el protagonista de esta historia? ¿Cómo hacerlo un aliado? ¿Cuál sería la relación del storyteller y la audiencia después de contar una historia y comunicar el mensaje? Ok, disculpa, ¿lo puedes repetir otra vez? Sí, claro. Si quieres, vamos por partes. Uno, ¿cómo hacer partícipe a la audiencia cuando conecta con la historia, aunque no sea el protagonista de esta historia? Es decir, ¿cómo hacerlo un aliado? ¿Y cuál es justamente la relación del storyteller y la audiencia? Claro, aquí muy buena pregunta, y creo que se responde muy bien con la dinámica que hice con este documental, porque al final del día la audiencia no era gente con dificultades de aprendizaje, eran todos. Era gente que incluso no está familiarizada con el tema, era una invitación, ¿no?, hacia ellos. Entonces, ¿cómo crear este enlace con la audiencia, aunque ellos no sean parte de la historia o no se acerca de ellos? Y creo que la clave es eso. Para mí la invitación siempre es vamos a conectar con el significado de ser humanos, de lo que sí somos. Ayuda mucho cuando estamos creando contenido, cuestionarnos todos los estereotipos, porque el día de hoy podemos ver todos estos impactos, sobre impactos, yo diría, sobre comunicación que tenemos todos los días, pero si la vemos dos veces, muchos de esos están creados en base a estereotipos. Entonces, creo que para mí la respuesta aquí sería conectar con la audiencia siempre se va a poder hacer cuando tú entiendes quién es tu audiencia, y la importancia de lo que lo quieres conectar. Obviamente, como mercadóloga también entiendo que hay una audiencia meta, que hay un mercado meta y que es importante hacerlo específico, ¿no?, para ellos,
pero también por medio de mi experiencia puedo compartir que he tenido mejores resultados cuando, sí, obviamente tomamos en cuenta este mercado meta o audiencia meta, pero también cuando nos vamos a lo más importante de nosotros, que son las emociones y que son estas cuestiones filosóficas que no son nuevas, ¿no? Que siempre están allá en nuestras manos, y a veces pensamos que no están conectadas, pero sí. Muchísimas gracias. Igual te mandan desde redes sociales tanto Daniel Flores y Marta Beatriz Coronel. Felicitaciones y agradecimiento. Gracias. Bueno, pues creo que estamos justo en el tiempo. Doctora, no sé si quiera tomar la palabra. Simplemente para felicitarte, Jania, por este trabajo magnífico y todos los foros en donde se ha presentado. Espero que podamos nosotros contribuir a difundir este mensaje y te esperamos a todos la semana entrante para nuestra siguiente presentación. Muchas gracias y felicidades, Jania. Muchas gracias. Gracias a todos.